Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Me presento. Soy Ocote Hernández María Fernanda y vamos a presentar nuestro proyecto final de la asignatura de investigación aplicada a las ciencias sociales. Mi equipo está conformado por mi compañera Ilse Daniela Pérez Cisneros. Estamos estudiando la carrera de Pedagogía en la Universidad Tres Culturas de Plantel Ecatepec. Y nuestro tema para presentar nuestro proyecto final es la terapia de la reminiscencia. Primeramente, como tenemos la introducción, sabemos que la demencia ha transitado desde un enfoque netamente orientado a la mejora del funcionamiento cognitivo hacia la consideración de otros aspectos, como la capacidad funcional, la calidad de vida, los trastornos de comportamiento, afectivos y psiquiátricos, y sobre todo la sobrecarga del cuidador. Dentro de estos últimos se ubica la terapia de reminiscencia, que es nuestro tema principal. Esta terapia se entiende como un proceso cognitivo que rememora experiencias pasadas y situaciones sin resolver. Se destaca su carácter terapéutico y adaptativo, lo que permitirá dar un nuevo significado a estos recuerdos y una nueva visión de vida a través de la reflexión. En cuanto a la efectividad de la terapia de reminiscencia, según estas visiones más recientes que hemos nosotros recabado, existe evidencia sobre sus efectos positivos en la cognición, la calidad de vida, la comunicación y el estado de ánimo de las personas con demencia y otros síntomas psicológicos y conductuales, con tamaños de efecto pequeños. En estos últimos años se sabe que esta terapia ha comenzado a utilizar las tecnologías de la información y la comunicación, ya sea a través de la utilización de dispositivos, apps específicas o recurrimiento a un contenido digital, la incorporación de las TICs, que esto aumenta la implicación de la participación en la terapia y mejora su accesibilidad y usabilidad. Como sabemos, la incorporación de estas TICs nos ayudan mucho para traer recuerdos del pasado y así apoyar en nuestra terapia a que nuestra persona con demencia o con síntomas psicológicos puedan tener un mejor reencuentro de su vida pasada. Como segunda parte, tenemos que la terapia de reminiscencia consiste en la discusión de actividades, eventos y experiencias pasadas, generalmente con la ayuda de recuerdos tangibles que sirvan de desencadenantes para que nuestro paciente, con ayuda de sus recuerdos, sirva para su utilizada centros de atención a personas con demencia. Esta es una de las terapias no farmacológicas. Esta es más utilizada en los centros de atención a personas con demencia, ya que aparece especialmente adaptada a sus problemas de memoria. Estos son caracterizados por graves dificultades para recordar eventos recientes, pero relativo a un buen recuerdo de la vida pasada, especialmente de su niñez y de la primera etapa de su vida adulta. Nos centramos prácticamente en las capacidades de sus recuerdos preservados que promueven su comunicación y que permiten a una persona conectar con su pasado y recuperar su sentido de identidad personal. Podemos considerar que esta terapia tiene una intervención límite entre las terapias dirigidas a la estimulación cognitiva y a las dirigidas al aspecto emocional, con potenciales efectivas interactivos en la memoria autobiográfica y en el bienestar psicológico. De forma simplificada, podemos distinguir al menos aproximadamente en la terapia de reminiscencia un formato individual de revisión de vida, donde los participantes son guiados a través de experiencias significativas de su biografía, intentando dar sentido a su vida y que puede incluir la realización del libro de su vida. También consideramos que esta aproximación tiene una función integrativa dirigida a conseguir un sentimiento de validación, coherencia y reconciliación con el pasado de cada uno,
Otro formato que podemos denominar reminiscencia general o simplemente implica la estimulación de la memoria autobiográfica de forma menos estructurada durante la conversación sobre temas específicos del pasado. Si bien sabemos, el envejecimiento no es la causa de las demencias, no es menos cierto que es uno de los factores de riesgo más importantes. Según los datos arrojados por la Organización Mundial de la Salud, la prevalencia de las demencias aumenta de forma exponencial entre los 65 y los 85 años y se multiplica por 2 cada 5 años, alcanzando un 20% en los mayores de 80 años y un 25% en los mayores de 85 años. Dentro de las demencias, la enfermedad de Alzheimer es la forma más común y afecta a más de 25 millones de personas en el mundo. Según un informe de Alzheimer Internacional, lo que implica gastos sociosanitarios importantes, según la Confederación Española de Asociaciones Familiares de Personas con Alzheimer y otras demencias, se gastarían alrededor de 30.000 euros al año, lo que incrementará considerando que, según la Organización Mundial de la Salud, en el año 2050, solo los pacientes con enfermedad de Alzheimer alcanzarán los 115.4 millones en el mundo. Por lo anterior, es fundamental contar con un plan integral que aborde la demencia de manera multidisciplinar. En estas líneas, los tratamientos no farmacológicos se han posicionado como fundamentales, pues cuentan con una serie de ventajas como la ausencia de efectos secundarios, su bajo coste económico y su centro en el paciente. Esto también considerando sus características, sus necesidades y lo que implicaría mejoras considerables en la calidad de vida de este y de su entorno. Si bien se han evidenciado resultados positivos en favor de la terapia no farmacológica, particularmente la terapia de reminiscencia no ha arrojado resultados estadísticamente significativos. Nosotros en nuestra investigación contamos con un objetivo general. Y para nosotros es importante explicar que la terapia de reminiscencia tiene una gran importancia en estimular las capacidades preservadas en el nivel cognitivo a través de la memoria y de los recuerdos. También tenemos nuestros objetivos específicos. El primero de ellos es identificar cómo estimular la atención, el lenguaje expresivo y comprensivo en la terapia de reminiscencia hacia adultos mayores. También contamos con analizar las intervenciones psicosociales más eficaces de adultos mayores con el deterioro cognitivo. Y como tercer punto y último, nos basamos en favorecer las relaciones sociales y la comunicación, permitiendo la reconstrucción del pasado y reforzando la autoestima y la identidad en la vejez. Y para eso estamos aquí. Hoy queremos hablarte de una terapia que personalmente se han realizado múltiples ocasiones en los centros especializados en demencia y que funciona muy bien con los pacientes, puesto que al gustarles la temática es que se mantienen atentos a toda la sesión. Se trata de esta terapia que llamamos reminiscencia. Este consiste en pensar o hablar sobre la terapia, experiencia vital y al fin vamos a compartir recuerdos y reflexiones sobre el pasado. Esta terapia se puede llevar a cabo de forma estructural y va dirigida por un profesional o de modo informal entre los familiares. El objetivo principal de esta terapia es la estimulación de la memoria autobiográfica. Aquí nosotros hicimos una serie de preguntas. El cómo se puede realizar esta terapia de reminiscencia. Y pues tuvimos varias aportaciones de personas que realmente no sabían qué era esta terapia de reminiscencia. Muchos les interesó nuestra investigación y nos pidieron llevarla a cabo para así poder saber un poquito más del tema y pues lo tomamos como bueno, ya que les compartimos nuestra información, ellos leyeron y nos compartieron un poquito acerca de su experiencia o de cómo ellos practican la reminiscencia de manera informal junto con sus familiares. Para esto, esta terapia pues se puede llevar a cabo. Es necesario tener un elemento desencadenante que haga
evocar sensaciones o traiga recuerdos a la mente. Como objetos podemos, por ejemplo, podemos desde la infancia, un tipo de evento como una boda, fotografías, hasta para recordar ese evento pues bonito, podría ser el vestido. Una de las principales características de la reminiscencia nos dice que para que la persona con demencia pueda recordar su pasado, siempre tienen que ser cuestiones buenas, cuestiones que a esa persona le haga recordar todo lo que vivió en esa época y que sean siempre cosas buenas si es posible. Como se los dije, tenemos fotografías personales, fotografías de lugares, de un lugar de trabajo o de un acontecimiento histórico. Uno de las personas que nos ayudó en nuestra entrevista nos decía, muchas personas dicen que con demencia que terminaron por ya no entender su pasado fue las que estuvieron en guerras. Entonces, un acontecimiento histórico que para ellos sí tal vez fue doloroso, pero también muy importante porque sirvieron a su país, fue un acontecimiento histórico. También podemos caracterizarnos por los olores. Estos pues son característicos de su época, con su comida favorita, un perfume. También tenemos los sabores que realizan pues, sus bebidas, sus objetos de uso personal. También tenemos los sonidos, que son grabaciones, canciones, sus animales favoritos, sus lugares favoritos donde ellos les gustaba estar. Y por último también tenemos la música, que es un desencadenante muy potente, pues porque sabemos que la vida de nuestro paciente la podremos mejorar con una música, que es la sensación de reminiscencia. Aquí un dato importante y que les vamos a ir compartiendo un poco más acerca de nuestra entrevista con el doctor Juan Carlos Román, nos dice que hubo una bailarina de ballet que ella tenía problemas, entonces a ella al escuchar la música favorita con la que ella hacía sus shows, ella al escuchar la música con la que bailaba empezó a hacer movimientos en donde pues recordó lo que pasó en esa época en donde ella pues todavía bailaba ballet. También sabemos que pues para llevar a cabo esta terapia, pacientes con demencia sirve cualquier elemento que estimule los sentidos, pero hay que tener en cuenta que debemos elegir los elementos en función de estadio y las capacidades de los pacientes que tenemos que tener nosotros, como tener en cuenta sus déficits visuales y auditivos. Muchas de las personas con demencia sabemos que como ya son también adultos mayores, cuentan con problemas de su vista, problemas auditivos o incluso problemas de movilidad. Este estudio incluye que la terapia de reminiscencia grupal tiene efectos favorables sobre todo en la cognición, pero que sería necesaria la conclusión de las personas con demencia en el diseño y la planificación de las intervenciones. La reminiscencia es una de las intervenciones psicosociales más eficaces. Para las personas mayores con deterioro cognitivo consiste en remover eventos de la historia personal del sujeto mediante la estimulación de los recuerdos con significado personal y sus sentimientos positivos. El objetivo de un nuevo estudio ha sido analizar la eficacia de la terapia grupal en personas con demencia y comprobar la participación en el diseño y la evaluación. Los investigadores revisaron la base de datos en el periodo 2004 y 2016 y realizaron una revisión sistemática de evaluación de calidad y metaanálisis de los artículos. Los 14 estudios seleccionados presentaron un riesgo de sesgo moderado. Los participantes que recibieron esta terapia de reminiscencia experimentaron una mejoría leve en la cognición, y esta fue mayor en la del grupo de control.
Todos observaron mejorías en el estado de ánimo, la calidad de vida, las alteraciones de conducta ni las actividades de la vida diaria. Ningún estudio incluyó a las personas con demencia ni a sus acompañantes. En este estudio incluye que la terapia grupal tiene efectos favorables, sobre todo en la cognición, pero que sería necesaria la inclusión de las personas con demencia en el diseño y la planificación de las intervenciones, así como la realización de los ensayos clínicos aleatorizados. Como tema más importante tenemos nuestra entrevista con el doctor Juan Carlos Román. Él es un especialista y tiene 53 años de edad. Es un psicólogo, es abogado, trabaja en la Fiscalía General del Estado de México, colabora con ellos con el privilegio en la prevención del delito, trabaja con la Guardia Nacional en prevención de delitos cibernéticos, es capacitador y coach de empresas en la dedicada y se dedica a la terapia individual. Para nosotros fue un gusto que él nos haya dado la oportunidad de que este especialista nos pudiera ayudar. Nos hubiera gustado que también se pudiera haber hecho la entrevista de forma presencial y no solo por llamada, ya que conforme se hacían las preguntas a nuestro entrevistador, más se nos hacía interesante el tema de la terapia de reminiscencia, ya que él nos explicó que cómo se llevaba a cabo y nos dio muchos ejemplos y cosas de la vida diaria con otras personas y se nos hizo pues muy útil el que él nos explicara estos temas y así nosotros poder investigar de todos aquellos acontecimientos de los que él nos habló. Él nos hizo darnos cuenta que no solo se puede hacer eso con personas mayores o con algún paciente que tenga demencia. Nos habló un poco de lo que hablaba Platón. Mencionaba que lo primero que se hace en estas terapias tenemos que hacerlo como una recolección de datos con la familia, amigos. A esto se le conoce como un historial clínico. Nos habló de la caja de los recuerdos, que es lo más útil y lo más importante para esta terapia. También nos habló de que la tanatología, que es parecida a cuando un nieto pierde al abuelo y cuenta cosas a su abuelo ya fallecido, él va creando un cajón de recuerdos. Como por ejemplo en su cumpleaños del abuelo, el de las cartas, y así mantiene vivo el recuerdo de su abuelo y así va creando reminiscencia. Entonces, por eso estamos conscientes de que la reminiscencia o esta terapia no solo se aplica a personas con demencia, sino para tener un recuerdo y así ir creando nuestra propia reminiscencia. Esto fue más interesante para nosotros y más cuando nos dimos cuenta que se aplica en muchas personas. Nos comentó que está formando ahorita un diplomado en psicología forense y esta terapia se aplica en cuando ocurre un delito. La persona que necesita hacer una denuncia, ellos le ayudan a recordar el acontecimiento vivido, ya que estos pues son acontecimientos traumáticos. Y pues esto es reminiscencia, tal vez no es realmente una terapia, pero sí es reminiscencia porque los ayudan a que ellos mantengan vivo el acontecimiento traumático para así poder hacer la denuncia correspondiente. Nos sentimos muy a gusto con el doctor Juan Carlos y nos mencionó también que en cualquier momento que pues necesitemos nos va a brindar la ayuda necesaria y más si este tema se sigue ampliando de esta manera. Como señalé anteriormente, el proceso de recuerdo autobiográfico ofrece resultados más allá de la manera de recuperación de la información. Es importante considerar la visión que ofrece este proceso tanto para profesionales clínicos como para investigadores básicos, que por igual pueden obtener información relevante y valiosa de los procesos de reminiscencia. Desde ambas perspectivas se puede contribuir a la construcción de modelos teóricos, siendo conveniente destacar las numerosas intervenciones clínicas que de forma específica han ido surgiendo para diferentes personas
y en en determinadas condiciones ciertos tipos de reminiscencias son saludables. Por el contrario, algunas personas se sienten bien sin ningún tipo de reminiscencia. Quizás para una memoria de reminiscencia es desagradable, inútil, incluso perjudicial para la salud mental. Y pues esto sería todo por mi parte y les dejamos aquí abajito el link de la descripción de nuestra entrevista con el doctor Juan Carlos Román, especialista, para que puedan ustedes escuchar un poquito de lo que hablamos con él y así les interese un poquito más el tema de la terapia de reminiscencia.